El día de hoy corresponde a violencia familiar. El término de familia inicialmente se pensó de la familia más conocida, ¿no? Como papá, mamá, hijo. Sin embargo, con la dación de la nueva ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el concepto de familia empezó a hacerse más grande. Ya no era solo el papá, la mamá y el hijo, sino que podían ser otros componentes, como los tíos, los ascendientes, como los abuelos, sean maternos, paternos, ¿no? Y si hay hasta descendientes como hijos o nietos, entonces todos ellos también. Sin embargo, esta ley que previene, sanciona y erradica todo tipo de violencia familiar en los integrantes de un grupo familiar extiende este concepto hasta a personas que no tienen parentesco sanguíneo, es decir, una nueva conformación de familiar podría ser el nuevo enamorado o la nueva pareja, ¿no? Sea mujer, una nueva novia, y pueden conformar una convivencia. Sería también un grupo familiar. Entonces, ya no se habla solamente del antiguo concepto de familia, sino que el grupo familiar se extiende a una mayor cantidad de personas. Entonces, la ley 3364 se dio el 23 de noviembre de 2015, ya hace varios años, y sufrió una modificación a través del decreto legislativo 1386, el 4 de septiembre de 2018, y dio algunas modificaciones que ayudan a que este proceso sea más ágil. Aquí tenemos que hacer alguna pausa porque también en realidad este proceso de violencia familiar en este año 2020 se está llevando con los protocolos de cuarentena, es decir, a través de procesos digitales, virtuales, con audiencias virtuales. Sin embargo, hay una gran operatividad jurídica presencial, como son los peritajes psicológicos que se van a pasar las personas o las víctimas de violencia familiar. Bueno, dentro de estos conceptos de violencia familiar, debemos conocer que antiguamente teníamos solo dos tipos de violencia familiar: violencia física y violencia psicológica. Sin embargo, esta nueva ley ha incrementado dos más, es decir, 4: física, psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial. Vamos a hablar brevemente cada uno de ellos para que se entienda. La violencia física sí es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que han ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. En este caso, la prueba crucial para poder tener la prueba de un daño físico será el certificado médico legista. Luego tenemos la violencia psicológica, que es la acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos. El daño psíquico es la afectación o alteración de alguna de las fundamentales capacidades de la persona, producida por un hecho o conjunto de situaciones de violencia que determina el menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. De esta forma, este tipo de violencia se puede acreditar, demostrar a través de una pericia psicológica, con especialistas y profesionales adscritos a la función jurídica para poder
velar por la psicología de los afectados. Tenemos violencia sexual. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico que vulneran el derecho de las personas a decir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. De esta manera, la prueba que corresponde será la declaración, la misma denuncia, declaración de parte, posiblemente testigos o medios probatorios audiovisuales o impresos, como por ejemplo pantallazo de pornografía o de partes íntimas de un agresor, ¿verdad? Tenemos también lo que es la violencia económica. En la violencia económica o patrimonial, también conocida, es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales de toda persona. Y así tenemos la perturbación de la posesión, la tenencia de la propiedad de los bienes. Es decir, toda persona tiene bienes y alguien que quiera perturbar la posesión, la tenencia o propiedad, estaría calzando en este tipo de violencia. También estaríamos dentro de con la pérdida, la sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos patrimoniales. En toda pelea uno se queda con las cosas, con el celular, te rompo, me lo quedo, y diversos enseres igual, ya habría configuración de la violencia patrimonial. También es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Personas que no cumplen con su pensión alimenticia, sea por conciliación extrajudicial o por mandato judicial, puede calzar en este tipo de violencia familiar por no cumplir su pensión alimenticia. También tenemos la limitación o control de los ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Entonces, quien falsea los ingresos también estaría incurriendo en esta violencia familiar patrimonial. Entonces, recordemos, tenemos ahora 4 tipos de violencia, ¿no? Física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. ¿Quiénes son las personas que pueden ser pasibles dentro de este daño de violencia familiar? Ya lo hemos dicho, ya no solo son los descendientes y descendientes, sino muchos más. Y acá tenemos que ver algunos enfoques, los enfoques de género. Esta ley ha venido con esta modernidad, este cambio y esta aceptación de que la sociedad debe reconocer la existencia y las circunstancias asimétricas entre la relación de hombres y mujeres, construida sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias e intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres. Por lo tanto, hombres y mujeres ante la ley somos iguales. Sin embargo, hay un enfoque de género de mayor protección hacia las mujeres. Pero esta violencia familiar abarca a más personas, no solo a la mujer, también al menor, a los menores y también al varón. Y no solo es realizado por el varón en contra de la mujer, sino también puede ser de una mujer
en contra de otra mujer. Caballero, entonces esta relación de los integrantes del grupo familiar ha crecido. Y ahora vamos a analizar cómo podemos iniciar este tipo de denuncias. Nuestra ley señala que las denuncias podrían ser en forma verbal o escrita. Ahora tenemos por esta cuarentena una restricción. No están atendiendo presencialmente nuestras denuncias. Sin embargo, existen mesas de partes digitales, virtuales, en medios electrónicos, y vuestros abogados de mayor confianza podrán tipear y estructurar la denuncia. Esta denuncia va a ir dirigida directamente al juzgado de familia, quien en el plazo de 48 horas tendrá que emitir las medidas de protección. Acá vamos a tener que distinguir qué es una medida de protección de una medida cautelar. Para poder entenderlo, debemos analizar el artículo 22 del Decreto Legislativo 1386, que este decreto modifica la Ley 30364 y amplía las medidas de protección. La primera medida de protección es el retiro del hogar, el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima. Aquí en la experiencia yo he tenido el siguiente caso. El agresor era el hombre, pero él era el dueño del departamento donde vivía esta familia. Y siendo él el agresor, la víctima era la esposa. Dentro de la medida de protección de la señora era el retiro del domicilio del agresor. Y aquí vino una cuestión, que yo, dueño de mi propiedad, ¿debo de retirarme de mi domicilio? Sí. Si no cumple la orden judicial, se utiliza a la fuerza de la policía, ¿no? Y se ejecuta el mandato judicial. Entonces, esta medida de protección es interesante. Hasta la misma persona propietaria de su propio inmueble puede retirarse de allí, siempre y cuando sea el agresor. Claro que sí. Tenemos como otra medida de protección el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, ¿no? De cualquier forma, sea a su domicilio, a su centro de trabajo, a su centro de estudios o donde realice sus actividades cotidianas, a distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad. Esto implica de que en toda relación que se destruye debe haber un grado de acoso en una de las partes y siempre está investigando, siempre está que busca, que se acerca, y la víctima tiene un rechazo de poder tener a la persona cerca. Por eso, dentro de la medida de protección, el órgano jurisdiccional va a ordenar el impedimento de acercamiento y va a señalar hasta algunos metros a la redonda, por ejemplo, a 50 metros a la redonda, a 100 metros a la redonda o a más que se considere necesario. ¿Qué pasará si incumple el agresor este mandato? Estaría incumpliendo el mandato, siendo pasible de una denuncia penal de resistencia a la autoridad. Y actualmente estas denuncias son muy graves. Por lo tanto, sí debemos de cumplir esta medida de protección. Asimismo, tenemos otra medida de protección llamada prohibición de la comunicación de la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación. Esta es la novedad de esta normativa. Ahora se acepta todos los medios electrónicos, habidos y por haber. Este medio, los WhatsApp, los Facebook y cualquier otro medio donde uno pueda tener una comunicación directa con la persona. Como estamos analizando la violencia familiar, estamos estructurando que esta familia
ya no puede estar juntas, ¿no? El agresor con la víctima tienen que detenerse. Y la violencia no solamente del agresor, sino también la violencia corresponde a la víctima. Y esto es una relación de círculo vicioso, una relación tóxica en la que la víctima ha soportado tanto tiempo y tantos años un tipo de maltrato en la que finalmente termina denunciando cuando ya es tarde, es decir, cuando ya hay mayor golpes o sobre una mayor destrucción de bienes o bienes jurídicos como, ¿no?, la integridad física, la integridad psicológica, la integridad sexual o nuestro patrimonio. Si se ven afectados todo ello, ya llegó a su punto crisis. Y por eso esta medida de protección van a garantizar la detención, que se evite la continuación de estas agresiones. Pero la violencia familiar resulta ser de ambos. Como otro mecanismo o medio de protección que el juzgado va a establecer es la prohibición del derecho de tenencia y el porte de armas para el agresor. Personas que tienen autorización de armas porque lo hayan comprado o hayan sido personal militar u oficial técnico de algunas fuerzas armadas y pueda ejercer un peligro común ante la colectividad o frente directamente ante la víctima, que puede ser su pareja, pueden ser los niños, pueden ser los vecinos, que también puede incurrirse en este tipo de denuncia. Entonces la prohibición del derecho de tenencia, de porte de armas, es decir, se le va a impedir que pueda portar las armas. Si eso dice en la medida de protección, la persona incluye. Ahora, aquí viene una incongruencia. ¿Y qué pasa si es un personal efectivo? Obviamente, ese personal efectivo de las Fuerzas Armadas o policiales no está trabajando en su lugar, ¿verdad? No está trabajando allí. Solo tiene un horario de funciones en la cual puede utilizar su armamento, pero no para la persona agredida. Otra medida de protección es el inventario de bienes. Es decir, necesitamos registrar todos los bienes de pertenencia de la víctima para evitar que se dispongan, que se vendan. Tenemos otra que es la medida de protección de asignación económica de emergencia, que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor o ingrese nuevamente en un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a través de un depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima. Entonces, ante una necesidad económica, se va a obligar un cuanto económico de depósito, siempre y cuando estas medidas de protección sean solicitadas por la víctima. Si no lo solicita, el juez va a colocar solo algunas, pero para eso viene la asesoría de su abogado de confianza, para poder solicitar alguna de estas, ¿no? Entonces, así como también tenemos ya las novedades de esta modificación de la ley, y entre ellas tenemos la prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles e inmuebles comunes. Eso es algo interesante, es un gran aporte, porque después de una ruptura de pareja, de una ruptura familiar, si ellos tenían planes para poder adquirir un mueble, entonces es muy posible que después de la pelea uno de ellos quiera solamente venderlo y aprovecharse económicamente. Esta denuncia inmediata de violencia familiar va a poder impedir la venta. Vas a poder ingresarlo como medida cautelar para que haya una anotación preventiva inscrita en los registros públicos para que pueda verse, ¿no? Y no puedan venderlo así nomás, ¿ya? Y haya responsabilidad en caso se venda.
Entonces, va a haber impedimento de enajenar. Muchos clientes me decían, ¿existe alguna fórmula para impedir la venta? Sí. Denuncia de violencia familiar, ¿no?, por característica patrimonial, y utilicemos una medida de protección de esta naturaleza, prohibición de disponer y enajenar. Hemos culminado este tema de violencia familiar. Espero que les haya gustado, espero que este tema lo puedan compartir a sus amigos y mayores conocidos, porque debemos conocer nuestros derechos para poder pedir y hacer justicia y poder vivir en definitiva en un mundo mejor, en un mundo donde nuestros familiares, nuestro grupo familiar pueda coexistir sin necesidad de coacciones, hostigamientos, acosos, porque si no, vamos a tener que iniciar estas acciones.